La cámara apagada todavía. Prende su cámara. ¿Me podrían confirmar Sí, si se logra ver la sí se logra presentación? ver, doctor. Sí se logra ver. Perfecto. Comenzamos. Muy buenos días con todos. Soy el doctor Raúl Escalante Guerra, el médico ocupacional de la empresa. Como sabemos, todos los meses hacemos una charla educativa sobre temas de salud. En esta oportunidad nos toca un tema muy interesante, que es alimentación saludable y actividad física, ya que en la realización de la lectura de varios exámenes médicos que hemos tenido a lo largo de estos meses, se ha visto bastante falencia en eso, ¿no? Bastantes problemas de obesidad, sobrepeso, triglicéridos, glucosas altas. Entonces, ameritaba hacer este tema para poder conversar un poco sobre ello. En el Perú, 7 de cada 10 personas sufren de sobrepeso, ¿sí? Y 5 de cada 10 sufren de obesidad. Entonces, es un problema muy prevalente, muy frecuente aquí, en el mundo en realidad. Pero, ¿qué significa tener una buena alimentación o una alimentación saludable? Significa que es el aporte de todos los nutrientes esenciales para el organismo y que nos den la energía adecuada para mantenernos sanos y despiertos a lo largo del día. Una alimentación saludable se dice cuando es una alimentación equilibrada, donde se tienen todos los componentes, macronutrientes en el plato, una alimentación sostenible que pueda uno ingerirlo sin aburrirse a lo largo del tiempo, armónica, que esté bien distribuida, satisfactoria, que nos llene, que sea suficiente, segura, porque debemos también tener mejores hábitos de limpieza, manejo de alimentos, adaptativa, ya que en invierno vamos a comer algunos alimentos, en verano otros, y completa, como mencioné, por la cantidad de nutrientes que debe tener y macronutrientes. ¿Y qué son los estilos de vida saludables? Son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un bienestar, sin atentar contra su propio equilibrio biológico y su relación con su ambiente natural, social y laboral. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer para lograr hábitos saludables? Pues evitar los hábitos que no son saludables, ¿verdad? ¿Como cuáles? El consumo excesivo de cigarro, el alcoholismo, el estrés, que a veces es inevitable, pero también hay que manejarlo, la violencia intrafamiliar, problemas en el hogar, malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y todas esas costumbres o hábitos que hemos generado a lo largo de estos años que van a perjudicar nuestra salud, ¿no? Y deteriorarlo en muchos casos. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos de tener una alimentación saludable? Porque va a prevenir varias enfermedades, ¿sí? Dentro de ellas, la presión alta, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la osteoporosis, ¿sí? Entonces, una mejor calidad de vida va a generar que estemos mejor en varios ámbitos, ¿no? En la familia, en el trabajo, en la misma salud y también con los amigos. Doctor, ¿qué enfermedades principalmente se notan con un cambio de hábitos alimenticios o con un mal hábito alimenticio? Principalmente la obesidad, ¿no? Obesidad, sobrepeso. Dentro de ello, algunos pacientes a los cuales ya le he hecho lectura sabrán que algunos de ellos tenían triglicéridos altos, otros colesterol alto, otros de ellos anemia, y muchas de esas enfermedades son causas de la alimentación, la cual estamos llevando. Entonces, a cada uno se le explicó en pequeño detalle, y hoy día vamos a reforzar esa idea, en el cual los triglicéridos van a generar en el cuerpo
acúmulo de glucosa y grasa, igual que el colesterol, ¿ya? Y los triglicéridos, ¿qué van a causar a la larga? Van a causar problemas sanguíneos, van a generar placas de ateroma, como vemos en la imagen, abajito el colesterol, el triglicérido, forman esa placa amarilla, ¿ya? Eso se llama las placas de ateroma. Eso de ahí va a disminuir la luz del vaso sanguíneo, va a generar de que la irrigación de la sangre, como está obstruida, va a aumentar, entonces a la larga puede generar presiones altas, problemas cardíacos, ¿ya? Lo otro es que se van a acumular estas grasas en el hígado, y al acumularse en el hígado vamos a formar el famoso hígado graso, ¿ya? Como vemos ahí en la imagen hay varias fases, ¿no? Y todas van a llevar al final a una cirrosis y una posible cáncer. Entonces, hay que tener en consideración el hígado graso ya a consecuencia de triglicéridos altos. Y el colesterol, principalmente las placas de ateroma, que van a producir a la larga problemas cardíacos, problemas de irrigación. Otro detalle también que hemos visto es la anemia, ¿no? Y la anemia, como sabemos, es la disminución de la hemoglobina, ¿ya? Como vemos en la imagen, una hemoglobina normal se ve así, literalmente se ve así en el microscopio, bastantes glóbulos rojos, ¿ya? Y en una anemia hay una disminución de ellos. Ahora, las causas de la anemia son varias, hay muchas anemias meduloblásticas, ferropénicas, falciformes, pero de todas ellas, la más común, la más predominante es la anemia ferropénica. ¿Y qué es la anemia ferropénica? Es una anemia por déficit de ingesta de hierro. Entonces, eso es lo principal que se ha visto también en estas lecturas de examen médico. Entonces, por eso es importante la alimentación, porque hay una deficiencia de hierro. Esos son los problemas que pueden traer a la larga tener serios colesterol y anemia, ¿no? También es importante saber que tenemos una medición que podemos realizar nosotros mismos, que es la medición del perímetro abdominal, que es muy importante. Y aquí tenemos los valores, ¿no? Valor normal en hombres menos de 95 y valor normal en mujeres menos de 82. Entonces, eso también es un parámetro que nosotros mismos podemos evaluar para saber cómo estamos en el nivel de salud, ya que la grasa principalmente se acumula a nivel abdominal, la grasa visceral. Entonces, ello es lo que conlleva a que estas medidas sean mayores a las normales establecidas. Y eso nos indicaría un riesgo también. Otra forma de medir también cómo estamos de salud es el IMC. ¿Ya? El IMC, tenemos ahí los valores normales, que son de 18.5 a 24.9, y mayor a eso ya llegamos a un sobrepeso, obesidad y los grados de ella, ¿no? Grado 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo se mide el IMC? El IMC se mide con el peso sobre la altura al cuadrado, ¿ya? Pero ese IMC también tiene algunas falencias que ya se ha conversado a lo largo de los años, ¿ya? Porque como vemos es el peso sobre la altura al cuadrado, pero el peso que tenemos nosotros muchas veces es la suma de varios componentes, ¿no? No solamente todo es grasa, tenemos en el cuerpo grasa, tenemos músculo, tenemos óseo, hueso, entonces esos componentes también suman al peso y es lo que a veces el IMC no llega a calcular bien. Hay pacientes donde les he mencionado que tienen un IMC alto y que podrían indicarse que están en sobrepeso, obesidad, pero no es así, ¿no? Porque son pacientes que hacen ejercicio, tienen una buena masa muscular y en ese caso la masa muscular es mayor a la grasa. Así es, lo que están levantando la mano. Y por ello es que ha salido pues el valor alterado, pero como todo, en la medicina debe ser individualizado, ¿no? No podemos simplemente por un número decir que estamos en sobrepeso, sino también evaluar diferentes factores, ¿no? La alimentación, el ejercicio, la actividad física. Entonces,
¿Cuál es una gráfica saludable de alimentación saludable? Primero, consumir una amplia variedad de alimentos, ¿no? Al nosotros consumir amplia variedad de alimentos, no nos vamos a aburrir fácilmente de lo que estamos comiendo. El plato va a ser más atractivo para nosotros al momento de ingerir. Como dice en la frase, ¿no? Todo entra por los ojos. Entonces, si es que tenemos un plato que tienes cantidades de ensaladas, diferentes colores, proteínas, ya sea papa, arroz en el carbohidrato, entonces vamos a generar que el plato también sea vistoso para nosotros mismos y nos dé ganas de comer, ¿no? Incluir alimentos de todo grupo, de todos los grupos a lo largo del día, ¿no? Frutas, verduras, algunos granos de maíz. Consumir una porción adecuada de cada grupo, eso también lo vamos a ver ahora. Y elegir agua potable para beber los alimentos, ¿no? Muchas veces lo combinamos con chichas, maracuyás, refrescos, o a veces hasta gaseosas, y eso también pues genera niveles altos de azúcar, ¿no? Y ya vamos a alterar la alimentación que estamos consumiendo. Yo sé que hay personas que de repente no les gusta mucho el agua, les sabe a nada, pues, ¿no? Es insípida, pero por eso que la alimentación del plato debe ser la más completa posible y la más variada posible para que no haya esa repercusión. Bueno, en el desayuno, ¿qué podríamos comer? De repente lácteos, ¿no? Lácteos que tienen bastantes minerales, que tienen calcio dentro de ellos, fósforo, también proteínas, la leche, el yogur, el queso, lo principal que comemos, ¿no? Cereales, el pan. Doctor, ¿el pan? Pero el pan no es malo. En realidad, nada en sí es malo, sino que todo en exceso es malo. Todo en exceso, ¿ya? No es que te vamos a quitar por completo los alimentos, sino que hay que porcionarlos bien. Entonces el pan ya puede ser normal, integral, molde. Hay pacientes, he visto que dicen, doctor, yo me como un pan, pero le quito toda la miga y por eso ya estoy mucho mejor, ya no voy a engordar. Al contrario, la miga es la proteína del pan, ¿ya? Y lo de afuera es lo que está más procesado en realidad. Entonces lo que deberíamos consumir es la miga del pan, porque ahí está la proteína, ¿ya? Entonces algunos lo desechan, ¿no? Y también acompañarlo pues de frutas, ya sea enteras, algunos lo consumen en jugos, también hemos hablado de eso, hay que tener mucho cuidado con los jugos, no porque sean malos, sino porque, como hemos hablado, las frutas tienen un azúcar natural, ¿no? Y ese azúcar, al nosotros ingerirlas en trozos, al nosotros masticar, vamos a generar de que ese azúcar a lo largo del día podamos absorberla poco a poco, porque estamos masticando, ingiriendo. Pero en cambio, cuando nosotros lo volvemos jugo, ya disminuimos esa masticación, anulamos esas enzimas que van a ingerirlas y que van a volverlas en pequeñas moléculas. Entonces, al hacer eso, al nosotros convertir la fruta en jugo, ya estamos liberando todo el azúcar que tiene dentro. Y eso va a generar de que el pico de azúcar que nosotros generemos en ese momento de la toma de jugo va a ser muy elevado, ¿no? Entonces, el que va a sufrir ahí es el páncreas, ¿no? Porque va a botar bastante insulina en un momento adecuado para poder contrarrestar la cantidad de azúcar que estamos tomando. En cambio, si nosotros lo ingerimos en pequeños trozos, esa azúcar se va a ir absorbiendo poco a poco y va a ayudar a que el páncreas no sufra. ¿Ya? Bueno, eso. ¿Qué más? El plato modelo, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la mitad del plato debe ser ensalada, ¿ya? Y que muchos de nosotros no lo hacemos, ¿no? No tenemos esa costumbre. La mitad del plato debería ser las ensaladas, las fibras. Ahí están los minerales, ¿ya? Tomatito, lechuga, pepino, ¿ya? En el otro lado, en la otra mitad del plato, la cuarta parte debería ser la proteína, ¿ya? En este caso, pollo, carne, pescado, salmón, trucha, chancho también podría ser, o sea, la proteína. Huevos. Huevos también, claro, huevo. Queso también tiene proteína. Y en la otra cuarta mitad del plato debería ser el carbohidrato, ¿no?
El carbohidrato, en este caso, debería ser uno solo por plato. Si vamos a comer papa, ya no comemos arroz. Si vamos a comer arroz, ya no comemos yuca. ¿Ya? Entonces, el plato debe ser uno solo en el plato. No debe ser dos ni tres. ¿Ya? Aunque en el Perú, pues, los platos bandera tienen bastantes carbohidratos juntos, ¿no? Un arroz con pollo con papa a la huancaína, ya tiene arroz, ya tiene papa, ¿no? Entonces, un ají de gallina también, ¿no? Ya tiene papa también ahí, y a veces le aumentan arroz, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Si vamos a comer así, al menos disminuir la porción del plato, ¿no? Eh, eso, Raúl, quizás de Raúl, una perdón. ¿sí? Raúl, perdón. Yo quisiera ahí intervenir. Sí, Eso yo vi en un estudio, porque yo me cuido mucho lo que como, me preocupo mucho, y en un estudio vi que lo que se ve en el plato, lo que se ve en el plato, esa proporción de alimentos que están en el plato, es lo que se traslada a tu cuerpo exactamente. O sea, me refiero a que si el 60% de lo que está en tu plato es carbohidrato, tu cuerpo va a tener esa composición, ¿no? Va a ser un cuerpo grueso, un cuerpo, tiene tendencia a la obesidad, ¿no? Tú me estás poniendo ahí una foto de lo que idealmente debería serlo como deberíamos comer. 25% carbohidratos, 25% proteína y 50% bueno, verduras, ¿no? ajá. Pero en la realidad, ¿cómo consideras tú que actualmente comemos nosotros? O sea, eso es lo ideal, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo crees tú que está conformado el plato? Porque yo tengo una imagen. Vas a un restaurante y te sirven un cerro de arroz y el peruano se fagocita, se comienza a ensalivar, comienza, no, sirve el arrocito, ¿no? Pero eso es, no le digas a Michael, pero eso es dañino. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tener después esa composición de más grasa y menos proteína, lo cual hace que tu cuerpo, bueno, ya sabemos, ¿no? Esté mal de salud. Mi pregunta puntual es, actualmente, ¿cómo es la proporción de la comida que tiene el peruano, por lo general? Una aproximación, por favor, para que la gente tenga claro qué tan mal estamos comiendo. Claro, claro, tienes mucha razón. Esta es la proporción ideal que deberíamos tener, ¿no? A un lado la fibra, al otro lado en un cuarto de plato la proteína y en un cuarto de plato el carbohidrato, ¿no? Pero en este caso nosotros comemos la mitad del plato de carbohidrato, ¿no? Y la proteína solamente una cuarta parte, hasta a veces menos, y la otra parte ni siquiera es ensalada muchas veces, ¿no? A veces a veces solamente es carbohidrato y proteína, y la ensalada pues lo dejamos de lado. Ahora, también hay que tener importante, muy importante lo que has dicho, que cada componente que tiene este plato también tiene un nivel de absorción diferente, ¿ya? Entonces, el carbohidrato, ya sea el arroz, la papa, la yuca, el tallarín, son carbohidratos que son de rápida absorción, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que como son de rápida absorción en el cuerpo, te dan energía instantánea, pero al darte energía instantánea, también a las 2 horas ya vas a tener de nuevo hambre. En cambio, la proteína es un componente que tiene una saciedad mayor. Si uno come una cantidad adecuada de pollo, de pescado, de carne, la saciedad va a ser mayor porque la digestión va a demorar, porque los enlaces que tiene la proteína son mayores, ¿ya? Entonces el cuerpo va a trabajar más en digerirlos. Entonces, ¿a qué me voy con esto? De que cada componente tiene un índice metabólico diferente, ¿ya? Y entonces, a nosotros al comer mayor proteína, mayor pollo, mayor carne, también el cuerpo gasta energía en poder romper esos enlaces, en poder digerir la carne, en poder digerir el pollo. Entonces no vamos a engordar tanto como comer arroz, papa, tallarín, que son alimentos que rápidamente se digieren. Te dan energía instantánea, pero después al rato ya vas a tener hambre. Entonces, siempre hay que estar equilibrado en lo que consumimos, ¿no? No, a veces porque te dan bastante arroz piensan que eso es lo mejor, el mejor restaurante,
¿no? Como dicen, ¿no? Comida de camionero, le dicen, ¿no? Entonces, ahí es donde quieren ir, ¿no? Donde te sirven un cerro de arroz, pero en realidad no es así. La alimentación es un 70% de lo que debería manejarse para la salud, pero el 30% también es la actividad física, y de eso vamos a hablar más adelante también. Entonces, pero el 70% es alimentación. Ahí hay que cuidarnos, ¿ya? Controlando los macronutrientes, las proteínas, carbohidratos y las grasas. Bueno, aquí en la imagen también se acompaña de una fruta, que podría ser el postre, y la bebida que sea agua, ¿no? Así Principalmente. es. Ahí permíteme también, Raúl, permíteme compartir también esta experiencia, de que, eh, y esto te lo digo porque yo lo voy a confesar a toda la gente, yo voy 5 días por lo menos a la semana al gimnasio, 5 días, si no son 6. Y hay mucha gente que va constantemente y hace mucho ejercicio, pero siempre se mantiene obesa o siempre se mantiene gruesa, ¿no? Algunos porque quieren una masa corporal, porque quieren estar como la mole, ¿no? Como Hulk. Pero hay otra gente que piensa que solamente haciendo ejercicio va a bajar de peso, y eso no es así. Porque tener un cuerpo que tenga cierta armonía, que tenga cierto nivel de masa muscular, así como han visto que tenga, requiere un cambio en los hábitos alimenticios. Si no cambias tus hábitos alimenticios, por más que te quedes dormido trabajando en el gimnasio, no vas a tener o no vas a lograr un resultado esperado. Y eso significa, el cambio alimenticio significa dejar de consumir azúcar, por ejemplo, que es un gran daño. Yo se lo digo, ustedes tengan conciencia que consumir azúcar es muy malo. Consumir alimentos procesados, esos embutidos que tanto nos gustan, son venenos. Consumir, bueno, como dijo el doctor, se puede comer de todo, ¿no? Pero siempre preferir las proteínas antes que los carbohidratos, antes que las bebidas azucaradas, antes que ¿qué les digo? Los dulces, esos dulces tan ricos que comemos y que son una bomba atómica de azúcar. Eso les hace muchísimo daño. Así que esta presentación que está haciendo el doctor al final funciona, impacta si es que cambiamos hábitos alimenticios. Porque si seguimos yendo a comer o comiendo lo mismo, a la larga la salud se va a deteriorar, se lo digo, a la larga la salud se deteriora. Y permítame contarles una experiencia también ahora último, que he estado en el centro comercial, en el supermercado. Fui a comprar a Totus, fui a comprar después de mucho tiempo. Y personalmente ya no encontraba qué comprar porque veía las góndolas, Raúl, veía las góndolas de galletas, góndolas de gaseosas, jugos, góndolas o sea, completas de productos que hoy para mí, al menos para mí ya no tiene sentido comprar porque tengo plena conciencia de que son dañinos. Muy difícil que me hagan a mí tomar una gaseosa, muy difícil, muy difícil. No digo que no, pero azúcar, para mí he dejado de consumir hace ya más de un año, dejar de consumir azúcar. Consumo edulcorantes que tienen menor nivel de azúcar, ¿no? Pero es para cuidar la salud, muchachos. En realidad la comida peruana es muy rica, pero por lo general es una bomba al hígado. Es una bomba al hígado. Todos esos ajíes, todos esos aderezos que comemos, pues pueden ser muy ricos, pero no necesariamente es una comida muy saludable. Lo más saludable que tenemos es el ceviche, que es completamente saludable, y eso sí, podríamos comer todos los días, ¿no? Y el pollo a la brasa, consumiendo con pocas papas y con poco pellejo, o sin pellejo, sin pellejo. Ahora sí, disculpa, Raúl, no me pude aguantar. No me Está pude bien, está aguantar. bien. Muy bien, muy bien. No, esas recomendaciones son muy válidas, muy válidas. Lo importante, lo que has dicho al último, también como el pollito a la brasa, que podríamos decir que no, pero sí, o sea, con disminución de papa y quizás quitándole el pellejo, se puede consumir fácilmente, porque es proteína en realidad. Sí. Así es. Entonces, como mencionas, la siguiente PPT pues es lo que más comemos, ¿no? Lo que más nos atrae. El pollito frito, las donas,
las empanadas, las pizzas, las hamburguesas, que al final todo esto son fuentes de carbohidrato, de grasas insaturadas, de bastantes preservantes, que son fuentes de energía rápidas, que se consumen al momento te dan energía, pero después está que te duermes en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que has metido a tu cuerpo, la cantidad de glucosa que has metido a tu cuerpo que no puede controlarlo. Entonces, por eso. Entonces, algunos consejos de alimentación saludable: comer alimentos variados, como hemos dicho, fibras, proteínas, también carbohidratos, frutas, verduras. La base de la dieta de los alimentos es rico en hidratos de carbono, ¿no? El carbohidrato no es malo, en realidad, porque, como les menciono, es la fuente de energía instantánea, es lo que nos va a dar energía en el momento, pero todo porcionado, como hemos visto en el plato. Comer muchas frutas y verduras, mantener un peso corporal adecuado. ¿Por qué? Se ha demostrado que cada kilo de más que nosotros tenemos en el cuerpo equivale en las rodillas equivale a 4 kilos más. O sea, por cada kilo más que tenemos en el cuerpo de sobrepeso, las rodillas lo sienten como 4 kilos más de peso. O sea, imagínense cuánto está sufriendo sus rodillas en este momento. ¿Ya? Comer raciones porcionadas, moderadas, beber muchos líquidos, agua. Doctor, ¿y cuánta agua debo tomar? Bueno, una fórmula fácil. Su peso de ahora divídanlo entre 7. Y el número que le salga es la cantidad de vasos que deberían consumir en el día. Así de fácil, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, el consumo de líquido, porque nosotros somos 70-80% líquido dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, el líquido es importante. Y para las funciones del cerebro también, el cerebro es un órgano de mucho líquido. Entonces, el líquido, para tener muchas ganas, muévanse, actividad física importante también. Y recuerde que todo es cuestión de equilibrio, ¿ya? Quitando de por sí todo, en realidad una persona sana podría comer de todo, pero racionado, pero cuando ya presentamos enfermedades como colesterol, triglicéridos, ahí es donde vienen las restricciones, pero esas restricciones se dan porque nosotros hemos tenido un mal hábito ya a lo largo del tiempo. No es que hoy día me como una hamburguesa y mañana ya tengo colesterol elevado. No es así. Esto ya viene de meses atrás, que hemos hecho una mala gestión de nuestra alimentación. Ahora, por ejemplo, ¿qué ejercicio podemos hacer en la casa rapidito? Son movimientos principalmente de la pierna, ¿no? ¿Por qué el músculo de la pierna? Porque el muslo es un músculo muy grande. Y a nosotros ejercitar ese músculo vamos a generar un gasto de bastantes calorías, ¿no? Entonces, estos pequeños ejercicios como son levantamiento de piernas, ya caminata, correr. Ahora, cuando un paciente tiene sobrepeso, no se recomienda correr porque las articulaciones de la rodilla sufren, ya por el peso excesivo que estamos generando. Entonces, la caminata sí se recomienda en una persona con sobrepeso u obesidad, ¿ya? O lo que más se ha demostrado, que el señor José Tello seguro también lo debe saber, es el levantamiento de peso, ¿ya? El levantamiento de peso, la fuerza muscular, eso es la principal ejercicio que genera mayor índice calórico y mayor gasto calórico, ¿ya? Porque es un ejercicio en el cual vamos a levantar un peso, ya sea peso muerto, ya sea sentadillas, ¿no? Curl de bíceps, que son bastantes ejercicios que se ven en el gimnasio, que son con un peso adicional, pero estáticos, ¿ya? Son ejercicios anaeróbicos, son estáticos, pero que generan pues este desgaste en el músculo, que al final, en el transcurso del día, al músculo querer sanar lo que nosotros hemos hecho, las microfracturas que hemos hecho al momento de hacer el ejercicio, va a generar el consumo de energía. Entonces, es un ejercicio que lo hacemos en el momento, pero que va a estar quemando calorías a lo largo del día, y eso es lo importante, ¿ya? Que quema calorías a lo largo del día, no como el anaeróbico, mejor dicho, el aeróbico, que es correr, que es caminar, que en ese momento lo realizamos
y cuando ya dejamos de realizarlo, el cuerpo ya deja de quemar calorías. En cambio, el otro, a nosotros al haber levantado un peso que ha generado unas microrupturas en el músculo que son buenas para generar masa muscular, nosotros vamos a ir quemando calorías a lo largo del día. El cuerpo va a ir quemando calorías porque está reparando ese pequeño daño que hemos hecho, que es bueno porque va a generar mayor masa muscular, y la masa muscular es nuestro pan para mayo, se podría decir, porque la masa muscular, mientras más masa muscular tenemos, ahí más glucógeno y glucosa se almacena y se procesa, y ya no se almacena tanto en la grasa, ¿no? Entonces, eso es lo importante. La masa muscular es muy importante ya cuando nosotros pasamos los 40, 45 años de edad, porque ahí es donde vamos disminuyendo el metabolismo, ¿ya? La masa muscular va a ser nuestro ahorro energético en la vejez. Ejercicios de elongación también se han visto que generan, pues, como les menciono, esta actividad muscular, y ello va a generar una disminución de, o mejor dicho, un aumento del gasto calórico, que eso es lo principal. O sea, nosotros debemos gastar más de lo que consumimos, o a la par, pero no podemos consumir más de lo que gastamos, porque si nosotros consumimos más de lo que gastamos, vamos a acumular glucógeno, y eso se va a almacenar como grasa, ¿ya? Eso es lo importante. Listo. ¿Alguna pregunta adicional que tengan por ahí? Doctor, buenos días. Yo tengo una consulta. Nosotros vemos que la mayoría de los conductores, y no solamente acá en PIA, sino la mayoría de las empresas, tienden a tener obesidad, bueno, diversos niveles, ¿no? Nivel uno, 2. La empresa, ¿qué programas o qué acciones puede realizar, ¿no? Para ayudar, para controlarlos de forma continua, que no excedan el nivel de peso? De repente no la alimentación a ese detalle, ¿no? Pero ¿hay algún programa o algo que se puede hacer para controlarlos a ellos? Porque en cada emo que pasan periódicos se ve que tienen esa observación y tienen que pasar a interconsulta. Claro, claro que sí. Sí, hemos visto bastante sobrepeso y obesidad. Como te menciono, el 70% para mejorar esto es la alimentación. Entonces, por eso es importante esta charla, para poder generar conciencia en ellos, ¿ya? De que la alimentación es lo principal, lo primordial, es el 70% del camino para nosotros tener una buena salud. Y si ustedes no entienden que el carbohidrato no debería ser excesivo, que deberíamos comer más proteínas, que deberíamos consumir mayor cantidad de agua, mayor fibra, fruta, hacer ejercicio, pues si uno mismo no se cuida, al final van a pasar las facturas, después van a generar presiones altas, van a generar diabetes, demencia senil, Parkinson, todas esas enfermedades son muchas debido a la alimentación que hemos consumido mal a lo largo del tiempo, no solamente porque uno es de edad, ya va a tener demencia. En realidad la demencia no es por edad, sino es una enfermedad causada por estos daños en los nervios, daños en los vasos sanguíneos, en la irrigación del cerebro, y todo eso se va a dar pues por la alimentación mala que estamos generando. Lo otro, el 30%, como digo, la actividad física. Y ahí podía entrar la empresa en algunos programas, ¿no? De repente se ha visto en otros lados de programas de yoga, que es así como lo hemos presionado aquí, estiramiento muscular, ¿ya? Y esto de aquí se ha demostrado también, no vemos en Japón y China que hacen yoga los pacientes, y eso genera un gasto energético, genera una disminución también del estrés, que es muy importante, ¿no? Esas actividades, ya sea recreativas o actividades de ejercicio, de movimiento, van a generar liberación de estrés. Y el estrés es una enfermedad también que ya se ha visto de hace 10 años, que es una enfermedad silente, que pensamos que no hace daño, pero sí, el estrés aumenta el cortisol, y el cortisol aumenta los niveles de glucosa, y eso a la larga genera problemas también de salud. Entonces, sí podemos ahondar en estos programas de movimiento, ejercicio, programas recreativos en general. Eso lo vamos a ver con la asistenta social, Brian, que está entrando ya el próximo mes.
ya se está incorporando la empresa ya una asistente social y con ella trabajamos esos programas de salud, bienestar, de la mano con el doctor. Ok. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante? Parece que ha quedado todo claro, ¿no? Está bien. Creo que se han sentido aludidos toda la conversación que hemos tenido, pero es para que tengan conciencia. Como les digo, al final cada uno tiene que cuidar su cuerpo, cada uno sabe qué cosas consume mal, porque en realidad creo que muchas veces no necesitamos que nos digan qué comer, sabemos qué cosa comer, sabemos qué cosa está mal de lo que estamos consumiendo. Simplemente que por flojera, de repente por tiempo también, por estrés o por el mismo hábito que hemos generado nosotros, ya estamos acostumbrados, ¿no? Una gaseosa, una hamburguesa por el camino, el sedentarismo, no nos movemos. Entonces, esos son los problemas que al final, son los hábitos que al final tenemos que cambiar, ¿no? Los hábitos. Entonces, eso es lo principal que deberían todos recordar y al final es la salud de ustedes mismos, ¿no? A nadie más le va a importar la propia salud de uno mismo, ¿ya? Yo te puedo decir en tu lectura de examen médico todos los años que tienes sobrepeso, obesidad y que comas bien y no me puedes hacer caso, pero al final a la larga los problemas van a ser para ti. Tú vas a generar la hipertensión, vas a generar la diabetes, vas a generar la artrosis, ya esos calambres, dolores de cabeza, mareos, al final todo te va a dar a ti. Y si tú no te cuidas, pues, ¿quién te va a cuidar? El médico te va a recetar pastillas y después vas a estar, como tengo bastantes pacientitos adultos mayores, me dicen, doctor, toma pastilla como pollo, me dicen, tomo como 10 pastillas al día, ya no quiero tomar pastilla. Pues no te has cuidado cuando deberías haberte cuidado, ¿no? Y al final estás con varias pastillas al día. Entonces, es una recomendación que les doy. Cuídense bastante la alimentación y controlen su peso, que es bastante importante. Yo, Raúl, para terminar, quiero mencionar lo que decía Don Quijote de la Mancha, le decía a Sancho, ¿no? Decía, la salud del cuerpo se labra en la oficina del estómago. Así es, sí. Así es. Brian, por favor, pasas un correo con la asistencia del personal y la hora que haya ingresado a la reunión. ¿Ya? Gracias. De acuerdo, señor. Gracias, doctor. Ya. Listo. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias. Buenos días. Gracias, nos vemos. Buen día con todos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.